Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Manuel Hernández y vamos a hablar de lo que es la imaginación e insight racional emotivo. Para comenzar este tema abordaremos ampliamente lo que sería nuestra introducción. Este término se deriva, como lo dice aquí en esta lámina, de la psicología como una ciencia que ha desarrollado diversas corrientes encaminadas al estudio de la conducta humana. La terapia cognitiva es una de ellas y Albert Ellis es el que empezó con esta investigación en 1994, estableciendo lo que es la terapia racional emotiva conductual, que como lo dice, su principal atención es el verificar las ideas o creencias irracionales mediante un esquema que él creó, originadas por acontecimientos importantes en la vida de cada persona, que con frecuencia causan desequilibrio a nivel psicológico. Cabe destacar que hablar de creencias irracionales es referirse a los pensamientos o constructos mentales que las personas de manera individual crean mediante las experiencias, que tienden a generar consecuencias emocionales y conductuales. Bueno, derivado de esto, se origina lo que es la terapia racional emotiva conductual. Albert Ellis lo citó en 2007, definiendo esta como un esquema o forma de razonamiento que posee control sobre los pensamientos, acciones y conductas específicas de las cogniciones y creencias de cada persona. Es decir, que esta terapia racional emotiva conductual se va a manejar como un esquema o forma de razonamiento que va a poseer control sobre los pensamientos, acciones y conductas específicas de las cogniciones y creencias de las personas. Pasamos a lo que serían los orígenes de la terapia racional emotiva conductual. Como lo mencionaba anteriormente, el autor Albert Ellis formula obviamente una nueva forma de psicoterapia en base a la terapia cognitiva de otro psicólogo llamado Beck, denominada terapia racional emotiva TRE, donde se establece que de este inicio surge desde la vida personal del propio psicólogo, Ellis, ya que él poseía problemas físicos y de personalidad. Es por eso que él se motiva a buscar una solución ante esto y ante ello estudia la filosofía de la felicidad y bienestar principalmente en los escritos de Epicteto, con el fin de encontrar el verdadero significado de los problemas emocionales de cada persona o de las personas. Es decir, estas teorías se basan principalmente en encontrar el destino de la vida de las personas controlando o dominando sus emociones, y para esto se debe de saber el significado del origen. Como lo dice en esta lámina, finalmente esta teoría de la terapia racional emotiva conductual eh, se crea a base de la idea de que la conducta es regulada por un sistema de creencias de cada individuo, así también en que se da interpretación a la forma y a las situaciones objetivas, con el fin principalmente de promover una terapia para la modificación de cogniciones disfuncionales o ideas irracionales que generan estados de perturbación psicológica en las personas. Es decir, de esta manera, al ser capaz de aprender a controlar nuestro destino, planteándonos metas y ser conscientes de nosotros mismos, el mismo autor Ellis nos considera que en gran medida se pueden manejar las emociones a través de las creencias personales, es decir, según se interpretan los acontecimientos en la vida de cada persona mediante las acciones que se eligen para que ello suceda. Los aspectos básicos de esta terapia racional emotiva se replantean con una idea original del mismo autor, incluyéndole el nombre del concepto de la conducta, renombrándolo como terapia racional emotiva conductual, TREC, con el fundamento de que las personas actúen con base a su aprendizaje. Postula con ello tres aspectos básicos.
Por ejemplo, primero, las personas pueden controlar en gran medida su destino. Segundo, se es más feliz al establecernos metas y esforzarnos racionalmente para alcanzarlas. Y por último y tercero, se vive mejor al internalizarse en sí mismo. Esta terapia racional emotiva conductual establecida por Elish, denominada TREC, tiene sus cimientos en diferentes principios que, que obviamente ayudan a que toda corriente o terapia psicológica centre su finalidad en base a estos principios que sustentan y den forma a las ideas de quien postula una técnica psicoterapéutica. Ella establece 6 principios que los cuales voy a mencionar a continuación. Son: el pensamiento es el principal determinante de las emociones humanas. El pensamiento disfuncional es la principal causa del malestar emocional. Debido a que se siente en función de lo que se piensa, para acabar con un problema emocional, se tiene que empezar por un análisis de los pensamientos. Múltiples factores, tanto genéricos como las influencias ambientales, se encuentran en el origen del pensamiento irracional y la psicopatología. Aunque las creencias se pueden cambiar, ese cambio no va a suceder necesariamente con facilidad. Otro punto importante dentro de estos principios es que aunque las creencias se pueden cambiar, eh, a pesar de la existencia de las influencias del pasado en la psicopatología, la terapia racional emotivo-conductual enfatiza las influencias presentes, ya que son las responsables de que el malestar continúe a través del tiempo, a pesar de que las influencias pasadas hayan dejado de existir. Ante todo esto, Ellis establece lo que sería siendo un esquema ABC para entender un poco más acerca de esta terapia racional conductual. Continúa narrando en 2006 un marco de referencia en el trabajo psicoterapéutico que acepta el papel al jugar con las emociones y las conductas de la vida en la vida del ser humano. Enfatiza en las cogniciones del mismo como las creencias, pensamientos e imágenes mentales. Es por ello que establece este esquema del que estamos hablando ahorita mismo, donde podemos ver que en el aspecto A, B, C, en el A encontramos acontecimientos activadores, en el B las creencias y pensamientos de las personas y en el C las consecuencias emocionales y conductuales. Explicaremos o explicaré principalmente este esquema para lograr entenderlo más ampliamente. El esquema ABC es un método entendible, práctico y de fácil aplicación. Según el mismo autor que les mencionaba anteriormente, Ellis, sirve para explicar el funcionamiento del control de pensamientos y creencias de la persona, en donde representar por A todos los acontecimientos activadores que en un principio parecen ser los que desencadenan o determinan a C, que son las consecuencias emocionales y conductuales, pero en realidad C es a causa de B, que representa las creencias y pensamientos sobre A, funciona como mediador entre A y C. La terapia cognitiva es importante destacar que fue desarrollada, como lo mencionaba anteriormente, con el fin de modificar aquellos procesos de pensamiento que están en la base del sufrimiento psicológico que están o que llegan a suceder en las personas, ya que sostiene que es un origen de un malestar, no es el pensar como tal, más bien esa razón de las creencias irracionales. Según el esquema que les estoy explicando, formulado, se continúa el proceso de la terapia con las letras D y E, otorgándole a D el proceso de la disputa racional con el fin de llevar a cabo la reestructuración de nuevas creencias, y E representa entonces los efectos del proceso de cambio cognitivo en las experiencias de nuestras vidas o de la vida, como lo establece el autor y el psicólogo Ehrlich y Greiner en 2012. Derivado de este modelo, existen diferencias técnicas centradas en el esquema ABC explicado anteriormente. Como son varias, estos elementos constituyen el esquema ABC, que como les decía son las creencias, ideas, pensamientos e interpretaciones y percepciones de las personas que realizan de sí mismas en relación a los demás, al futuro y del mundo. Obviamente podemos encontrar diferentes técnicas
el debate filosófico, el insight racional emotivo, debatir creencias irracionales, método socrático, imaginación racional emotiva, las imágenes racionales emotivas, reestructuración racional sistemática, autoexamen racional, pero en este caso nos basaremos en solamente una, que es el insight racional emotivo, eh, que es principalmente, es una meta principal de una, obviamente es una técnica, que ayuda a las personas a ver y reconocer con claridad la manera en que se procesan sus emociones y conductas desadaptativas para que se asuma la responsabilidad, se acepte, busque y se reconozca la fuente filosófica de sus síntomas. Es decir, vamos a tratar de solucionar los problemas emocionales que lleguen a suceder en nuestras vidas, pero para que esto suceda necesitamos hacernos o apoyarnos de un sistema de pasos que nos ayudarán a lograr dominar nuestras conductas y emociones. Bueno, generado de generado de, de esta terapia cognitiva, vamos a continuar con lo que es la imaginación emotiva, obviamente, que es una derivación de la terapia racional. La imaginación emotiva es una técnica psicológica que se encuadra dentro de la terapia racional emotiva conductual de Arbel Ellis, uno de los psicoterapeutas que les mencioné, que es reconocido como uno de los mejores de todos los tiempos. Esta terapia se basa en el enfoque cognitivo-conductual que estábamos hablando anteriormente. Eh, Debemos tener en cuenta que para usar la imaginación emotiva, primero debemos entender y comprender a qué se refiere esta misma, ya que todas las corrientes en psicología, es decir, está constatado y validado por numerosos estudios. Eh, este apartado es una cita para el que nos menciona el autor, Albert Ellis, el psicólogo de esta terapia, que establece que enseñamos a la gente a dañarse a sí misma y no podemos cambiar el pasado, así que cambiemos cómo las personas piensan, sienten y se comportan hoy. Es decir, la ansiedad es ese monstruo que nos persigue e impide disfrutar del aquí y del ahora. Tanto es así que muchos días antes de levantarnos de la cama ya estamos agobiados por todo lo que tenemos que hacer en las horas, semanas y meses sucesivos, ya sea trabajo o cualquier otra actividad que tengamos que hacer. Tenemos tan interiorizadas estas preocupaciones que acaban formando parte de nosotros y colándose entre nuestros pensamientos a capricho, cuando no notamos su presencia de manera constante como si fueran un telón de fondo para todo lo que hacemos o una sombra amenazante que no se va ni cuando el sol se esconde. Es decir, la imaginación emotiva es una técnica psicológica que se encuentra dentro de la terapia racional emotiva conductual. Eh, ¿Cuál es la función de de la imaginación emotiva? Para- eh, Estas son respuestas de nuestro organismo a cambios en el ambiente externo o interno. Es decir, como lo dice esta lámina, las emociones pueden aparecer por cosas que pasen a nuestro alrededor, pero también por pensamientos que aparezcan en nuestra mente. Es decir, que de hecho estos pensamientos son una parte fundamental en la cuestión que nos concierne. La imaginación emotiva lo que va a tratar de hacer es darnos herramientas para poder modificar y manejar este discurso interno negativo, que muchas veces facilita que las emociones negativas se disparen. Para esto vamos a, a citar lo que es un ejemplo de la imaginación emotiva. Es como si nosotros estamos conduciendo tranquilamente nuestro auto por la autopista o por la calle y cuando vas a rebasar a un coche por el carril izquierdo, aparece otro detrás de ti a toda velocidad y se pega junto a ti.
Seguramente hay gente que pensará, pero ¿cómo puedo conducir tan agresivamente? ¿No ve que como tenga que frenar vamos a tener un accidente? Pero ¿quién se piensa que es para ir así? Es lo que pensaríamos nosotros. ¿O cómo piensas que se sienten estas personas generando este tipo de pensamientos? ¿O cómo te sientes tú cuando piensas así? Seguramente aparecerán emociones como la ansiedad y la ira. Es lógico en este caso. Ahora bien, hay otras personas que pueden tener un discurso interno distinto o diferente y como tal pueden decir que bueno, tal vez tengan algún problema con este automóvil que se les puede acercar y no dejarlos pasar, pero también pueden pensar positivamente y pueden pensar que van a seguir a esa velocidad hasta que adelante el auto o el coche de adelante se detenga, ya que su problema si tiene prisa, ya que si tiene prisa es su problema y no puede esperar. En esta ocasión, aunque parezca algo de ansiedad o ira, la intensidad de estas emociones será menor si nosotros tratamos de ver el aspecto positivo ante estas situaciones. Como les decía, dentro de la imaginación emotiva existen diversos usos que nos ayudarán a dominar estas emociones negativas en nuestra vida. La imaginación emotiva, lo primero que tenemos que tener en cuenta es nuestra capacidad de imaginación. Si nos cuesta mucho, puede que primero necesitamos una serie de ejercicios de entrenamiento para aumentar nuestras habilidades al respecto. En primer lugar, tenemos que pensar en una situación determinada que nos genera ansiedad. Una vez que la tengamos en nuestra cabeza, tenemos que pensar en todos los detalles de aquello que está aconteciendo y que nos genera tal grado de malestar. Vamos a buscar sentir otras emociones negativas, pero que no sean tan perturbadoras. ¿Qué quiero decir con todo eso? Con todo esto, que tenemos que hacer que aparezcan emociones negativas más apropiadas y moderadas. Eso sí, es importante tener en cuenta que no podemos modificar nada de la situación imaginada. El cambio de emoción debe darse por un ejercicio de la persona. Una vez que hemos logrado todo esto, tenemos que verbalizar aquellos pensamientos que han aparecido y que nos han ayudado a conseguir que nuestras emociones negativas se volvieran más adaptativas. Siguiendo el ejemplo del coche que les mencioné, tendremos que tratar de buscar los pensamientos que dije en la segunda situación. La imaginación es una herramienta que nos puede facilitar en gran medida la regulación de nuestras emociones. Además, lo positivo de las técnicas cognitivo-conductuales es que son complementarias, de manera de que se pueden usar distintas herramientas dependiendo de la situación. En este sentido, y al explicar todo lo que se basa en esta teoría, o a lo que se refiere, pasaremos a los beneficios de la imaginación emotiva. La imaginación emotiva la vamos a ver principalmente como un extra en nuestras vidas que nos va a ayudar en un aspecto central, principalmente el manejo de pensamientos disfuncionales y poco adaptativos, es decir, los, los problemas emocionales que tengamos nosotros y la forma en la que vamos a reducir ese malestar. Es, como es fácil imaginar a pesar de que comprendamos la importancia de aprender a hacer esto, muchas veces no es difícil conseguirlo si realizamos alguna terapia. Ante esto y ante los problemas emocionales, debemos hacer conciencia en acerca de estos. Y la imaginación emotiva nos va a ayudar a, a solucionarlos y de esta forma mejorar nuestra vida. En esta frase, el autor Albert Ellis nos menciona que los mejores años de tu vida son aquellos en los que decides que tus problemas son solo tuyos. No es culpa tu, de tu madre o tu padre, la ecología o el presidente. Uno se da cuenta de esto cuando tiene el control de su propio destino. Es decir, no debemos de basarnos principalmente en que los problemas son externos o que son debidos a alguna persona. Sean como sean, nosotros somos los responsables de todos ellos. No hay culpables dentro de todo esto. Al lograr
entender esta filosofía, como lo menciona el autor, vamos a mejorar el control de nuestro destino o en este caso nuestra vida. Eh, para terminar, la imaginación emotiva nos puede ayudar a pensar de forma más cuidadosa y crítica sobre aquellas preocupaciones y temores que tenemos o poseemos. Además, nos ayuda a corregir errores pasados y nos entrena en habilidades racionales para evitar que estos se repitan en el futuro. Pero no solo es eso, nos ayuda a mejorar nuestra autoestima y nuestra confianza al ver que somos más capaces de afrontar las situaciones que nos generan malestar. En definitiva, nos va a ayudar a reeducarnos emocionalmente. Aún así, no hay que olvidar que si uno se siente o tiene un gran malestar, debido a lo que sucede día con día en el trabajo o en alguna otra actividad que realizamos, el primer paso para recuperar las riendas de nuestra vida podría ser, si no logramos controlar estas emociones negativas, pasar por un psicólogo adecuado. Estos son profesionales que nos van a ayudar a adquirir estrategias adecuadas de forma que retomemos el control, trabajemos por regular mejor nuestra ansiedad. Eh, Esto sería todo por mi parte. Espero que con este tema logremos mejorar los problemas emocionales que tengamos. Y en este caso, como les decía, si no podemos solucionarlos por nosotros mismos, podemos acudir por con la ayuda o apoyo de un psicólogo. Mi nombre es Juan Manuel Hernández y muchas gracias por su atención.